Bueno, listo. Entonces, en esta semana veremos lo que es el registro mercantil, matrícula mercantil, exactamente, y verificamos los pasos para la constitución de una empresa, exactamente el formulario que se debe llenar en Cámara de Comercio. ¿Sí? ¿Qué es el registro mercantil? Pues es el registro que por disposición legal deben efectuar quienes, todas las personas naturales o jurídicas, ¿sí? Establecimientos de comercio, sucursales o agencias, ¿sí? Que ejerzan actividades que comerciales, exactamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese registro mercantil? ¿Sí? Con el registro mercantil se le da que la publicidad a la condición de comerciante, que eso es importante. ¿Sí? Mire que nosotros no hemos hablado exactamente de comer, qué es comerciante, todo, ¿sí? Pero mire que aquí muy claramente ese objetivo dice que da la condición de qué, de comerciante, exactamente, ¿sí? Y ese registro mercantil, exactamente, comprende dos aspectos muy importantes. Primero, es la matrícula de los comerciantes, sociedades civiles y establecimientos de comercio, y segundo, es la inscripción de los actos y libros y documentos respecto a los cuales toda empresa debe hacerlo, ¿sí? Para llenar esas formalidades. No se les olvide que a la ley antitrámite, ¿sí? Abolió exactamente el registro de esos libros, pongámosle los libros de contabilidad, que son cuáles, el mayor y balance, inventario y balance y el caja diario. Eso es obligatorio llevarlos en las empresas, pero ya no es obligatorio que obligatorio registrarlo ante Cámara de Comercio. Lo que sí se puede hacer con esos libros es que la Cámara de Comercio nos foleen, ¿sí? Nos marquen y nos foleen esos libros, ¿sí? Eso es lo que podemos nosotros hacer exactamente. Si no lo sabemos, un ejemplo, foliar, si no lo sabemos foliar automáticamente, ¿sí? Automáticamente podemos nosotros, ¿qué le decir? Nosotros llevar esos libros ante Cámara de Comercio y que no lo fleen. Esos libros no son libros no, como uno piensa de pronto, libros, ¿sí? Un libro normal, no, son hojas, ¿sí? Son hojas exactamente en blanco y se tienen que foliar exactamente, ¿sí? Entonces, un ejemplo les voy a dar. El libro de mayoría y balance, ¿sí? El libro de mayoría y balance, pues se debe ir foliado con su numeración exactamente, ¿sí? Y en la parte de arriba debe ir el nombre exactamente de ese libro. Entonces, el libro de mayor y balance, y debe entonces colocarle unas iniciales, M y Y, ¿sí? Mayor y balance, M y B. Listo. Pero todas las páginas deben estar, ¿qué? Deben estar foliadas. ¿Qué pasa en el momento de que de pronto, ¿sí? De pronto que se nos dañe una hoja, ¿sí? Nosotros, para poder eliminar o anular esa hoja, ¿sí? Nosotros no es que la vayamos a reemplazar por otra, no, la idea es entonces trazar dos líneas exactamente horizontales, ¿sí? O oblicuos, para poder y se le coloca el anulado, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Anteriormente, cuando nosotros pongámosle, o las personas que registran los libros, ¿sí? Pues no pueden reparar esas hojas, ¿sí? Entonces, la única forma de anular una de esas hojas automáticamente tiene que ser, como les digo, dos líneas en forma horizontal y que diga anulado, ¿sí? Esos libros de contabilidad, esos libros, cuando uno los registra y todo, obviamente, en el momento de que uno los imprime, no deben tener errores, ¿sí? No deben tener, deben reflejar fielmente, exactamente, ¿sí? Deben reflejar fielmente los hechos económicos, ¿sí? De la empresa. Entonces hay que tener ahí cuidado en el momento, que cuando nosotros imprimamos libros, que estemos seguros de que así se cerró la contabilidad, que la contabilidad no necesitamos hacerle ajustes y podamos imprimir esos libros, ¿sí? Esos libros hay que guardarlos muy bien en la empresa. Entonces,
¿Quiénes deben inscribirse en ese registro mercantil? Sí, pues de manera expresa, pues la ley señala que debe inscribirse ¿quién? Pues todas las personas, ¿sí? Que ejercen ¿qué? El comercio, exactamente, o los comisionistas, corredores y agentes de bolsa. Esas personas exactamente deben inscribirse, ¿sí? Deben tener ¿qué? Ese registro mercantil. Las personas naturales deben inscribirse dentro del mes siguiente a la fecha de que inician sus actividades, y las personas jurídicas dentro del mes siguiente a la fecha de su constitución. ¿Cómo así? ¿Sí? Sí, si yo soy una persona jurídica y yo soy una persona natural, ¿sí? Y monté mi negocio, ¿sí? Entonces yo debo inscribirme que en el mes siguiente a la fecha de que yo inicié mi negocio, ¿sí? Las personas jurídicas, o sea, las empresas, en el momento después de que hizo la constitución, ¿sí? Con mi nota de constitución se debe ¿qué? Se debe inscribir exactamente, ¿sí? Eh, en el mes siguiente de esa fecha de constitución. ¿Mm? Algo muy importante, muchachos, ¿sí? Es que comprende ese registro mercantil, ¿sí? Entonces, ¿qué debe comprender el registro mercantil? Lo primero es la matrícula, ¿sí? ¿Qué es la matrícula? Pues la matrícula hace pública la calidad de ¿qué? De comerciantes, ¿sí? En la medida que visualiza pues al comerciante frente a potenciales clientes que consulten el registro. Exactamente. Entonces, esa matrícula me sirve exactamente para qué? Pues para que otras empresas, digámosle, que pueda yo identificarme, ¿sí? ¿Cómo identificarme ante otras empresas exactamente? Esa matrícula mercantil. La matrícula mercantil contiene pues información básica sobre qué, pues los datos de personales o empresariales exactamente de la empresa y sobre la situación económica, ¿sí? De la empresa que está legalmente pues qué, constituida. ¿Mm? Otra, otra parte muy importante es la renovación, ¿sí? Para obtener los beneficios, o sea, que la Cámara de Comercio, o sea, nos brinda, ¿sí? Es realizar ¿qué? Pues la renovación de las cámaras, la renovación de ese registro mercantil ante las cámaras de comercio, ¿sí? No se le olvide que la ley dice muy claramente que son dentro de los 3 primeros meses, ¿sí? Dentro de los 3 primeros meses para poder hacer esa renovación. ¿Mm? Otra parte muy importante, la inscripción, ¿sí? La que tiene por objeto darle publicidad ¿qué? A los actos que la ley determina y que solo surte pues efecto frente a terceras personas desde el momento de la inscripción. O sea, que quiere decir que de este modo pues la ley garantiza que los terceros conozcan aquellos actos realizados por todos los comerciantes. Y la cuarta, ¿sí? Son los certificados. Quiere decir que todas las cámaras de comercio, ¿sí? Emiten los certificados o las constancias de existencia y representación legal de todos los negocios o entidades inscritas ante los registros públicos. O sea que mire que cuando uno emite un certificado y generalmente usted, pongámosle, para algún trámite de una empresa exactamente, le pongámosle un crédito. ¿Mm? Le van a pedir que, venga, necesito los estados financieros y necesito el certificado de existencia y representación legal. ¿Sí? ¿Dónde lo sacamos? Pues en la Cámara de Comercio. ¿Ahorita se saca en línea? Sí, se puede sacar en línea, no hay ningún problema, ¿sí? Se saca en línea y ahí automáticamente, ¿qué? Le sirve. No se le olvide que esos certificados tienen una fecha de vencimiento, ¿sí? Que es 2 meses. ¿No? Entonces, cada 2 meses, pues si usted necesita, pues se compra el certificado que el valor es muy económico, exactamente. ¿Qué pasa si uno no se registra? ¿Qué pasa? ¿Sí? Exactamente. Bueno, aquí está la renovación. ¿Mm?
¿Qué pasa si uno no se registra, pongámosle, ante la Cámara de Comercio? ¿Mm? Pues toda persona que desea hacer pues un negocio con otra, lo primero pues que exige, con lo que yo les decía, es que la Cámara de Comercio, ¿cierto? Y obviamente pues si no está registrado, pues no digámosle que no posee una solidez jurídica, ¿sí? Ante las otras, ¿qué? Ante las otras empresas. Si uno no se registra y está realizando acciones comerciales, la ley establece que puede imponer sanciones, ¿sí? Hasta que cumpla, ¿qué? Obviamente con esta obligación. Entonces, mire qué tan importante es tener que la Cámara de Comercio, ¿sí? Y hacer la renovación, ¿sí? Y registrarse, porque es que de pronto no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿sí? Que antes de la pandemia, ¿sí? Eh, las funcionarios, ¿sí? De la DIAN comenzaron a ¿qué? A visitar todas las empresas, iban y cogían un ejemplo, vamos a colocar un ejemplo, pongámosle Bogotá, cogían, se iban, un ejemplo, por Chapinero, y comenzaban a local por local, ¿sí? Ah, bueno, venimos de la DIAN, estamos verificando que usted sí está cumpliendo con todos los requisitos, déjame ver Cámara de Comercio y RUT, que eso es lo que piden, ¿sí? Todas las empresas, todos los que tengan establecimiento de comercio abierto al público, debe estar visible en una parte, ¿sí? Lo que es la Cámara de Comercio y el RUT de la empresa, ¿sí? De ese establecimiento de comercio, ¿sí? Entonces, ¿para qué hacen eso? Pues obviamente para coger a esos evasores que no quieren exactamente, ¿sí? Que no quieren exactamente eh, mm, cumplir con esas obligaciones, ¿sí? Digamos, esas obligaciones de los comerciantes y obligaciones ante el Estado en la parte impositiva. Entonces, bueno, pasaron, ¿m? Pasaron. Y ellos les dicen, por favor, ¿sí? Un ejemplo, si tienen la Cámara de Comercio y el RUT y no lo tienen visible al público, por favor, sáquenle una copia y lo colocan aquí donde esté ¿qué? Visible aquí al público. Y ellos, o sea, uno no tiene que tenerle miedo de pronto que, ay, es que resulta que me llegó la DIAN y todo el mundo se asusta y todo. No, ¿por qué? ¿Sí? No es que le van a llegar un ejemplo, si usted no tiene esos documentos, le van a llegar, no, por favor, se me cierran el negocio. No, ¿sí? Ellos le van a decir, bueno, como usted no tiene esto, entonces, por favor, ¿sí? Solicitamos de que, ¿qué? Vaya a Cámara de Comercio, saque la documentación, o sea, y, regístrese ante la Cámara de Comercio, saque su RUT, ¿sí? Y por favor, envíenlo, saque, lo colocas aquí. Nosotros en los próximos días venimos, ¿sí? Y téngalo por seguro que ellos van, ¿sí? Téngalo por seguro, ellos van. Entonces, importante, ¿qué? Importante, ¿sí? Es saber, o sea, realizar esa gestión, ¿sí? Yo puedo tener mi negocio, sí, como régimen simplificado, ¿sí? O no declarante de IVA, como ya hoy en día lo llaman, ¿sí? No declarante del IVA. Entonces, y eso no quiere decir que yo tengo que pagar impuestos, ¿sí? Sí, sé que tengo que renovar la Cámara de Comercio, ¿sí? Listo. Ah, hice unas compras. Obviamente que cuando uno compra debe ¿qué? Obviamente tener ese soporte que son las que la factura. Pero si ya se pasó del tope en compras, obviamente pues la DIAN te va a decir automáticamente, ven, ¿sí? Señor comerciante, resulta que tú pasaste el tope, ¿sí? Por favor, ¿sí? Pásate a régimen común, ¿sí? Si usted no lo hace, no le hace caso omiso a ese llamado, automáticamente la DIAN le manda un oficio diciendo, señor contribuyente, a partir de tal, tú eres régimen común y debes, ¿sí?
exactamente, llevar todo lo que son los libros de contabilidad y toda la parte impositiva, presentar impuestos y todo, ¿sí? Ay, pero ¿por qué si yo no esto? Yo no, ¿qué le voy a decir? No, yo no superé los topes. Resulta, ¿sí? Que cada año todas las empresas, ¿sí? Reportan lo que se llama información exógena, ¿sí? Y son todas las transacciones que han hecho en el año de compra y de venta. ¿Mm? Bueno, y demás, la nómina y todo, eso es la información exógena. Entonces ahí donde están cogiendo a muchos, ¿qué? Evasores. ¿Mm? Entonces, ay, pero tan raro. Ah, no, sí, es que resulta que es que usted le compró, ¿sí? A X empresa, X empresa, X empresa, y resulta que sumando todo lo que le compró, ¿sí? Obviamente superó la base en compras. Entonces, automáticamente, ¿qué? ¡Pum, hijo de madre! Le tocó pasarse de régimen, ¿sí? Muy sencillo. ¿Mm? Y presenta a realizar su declaración. Pero mire que lo primero es registrarse ante ¿qué? Cámara de Comercio y sacando el RUT. Es lo primero, ¿sí? Entonces hay que tener ahí, hay que tener, ¿qué le va a decir? Pendiente exactamente que todas esas obligaciones, ¿sí? Que todas esas obligaciones que uno necesita exactamente para poder formalizar su negocio, pues hay que cumplirlas, no las podemos nosotros evadir, ¿sí? Nosotros no la podemos evadir, porque entonces estamos cometiendo pues un delito, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué documentos se deben presentar para la renovación, ¿sí? De la matrícula mercantil, ¿sí? El formulario de renovación, ¿sí? Por el comerciante. Exactamente. Para yo renovar esa matrícula mercantil necesito que el formulario, ¿sí? Estar completamente diligenciado, ¿sí? Y ya vamos a mirar, ya voy a proyectar ahorita el formulario, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pide exactamente ese formulario? Aquí muy claramente estoy diciendo qué información financiera debo reportar en el momento de renovar, ¿sí? La información financiera 31 de diciembre del año anterior. Entonces, voy a hacer aquí una pausita para poder compartirles. Espérate un momentico, que yo creo que yo puedo aquí. Bueno, este es el formulario, exactamente, ¿sí? De Cámara de Comercio, ¿sí? Generalmente es un formulario que viene, pues, muy sencillo de llenar. Espérate. Si es este, no. Este es cuando yo debo varios años, dame un segundo que... Entonces, este es cuando yo debo varios años. El otro es... este. Listo. Listo. ¿Sí? Este es el formulario exactamente. El formulario, ¿sí? Viene con las instrucciones exactamente ¿sí? Para poder ser diligenciado. Exactamente, ¿sí? Tiene toda la información, todas las instrucciones, qué es exactamente lo que usted exactamente tiene que colocar, ¿sí? Entonces, si ustedes, ¿sí? Van a escribirse por primera vez, ¿sí? Entonces aquí le van a colocar ¿qué? Matrícula, inscripción y le van a colocar ¿qué? Una X, ¿sí? Exactamente una X acá. Ahí, estamos mirando en el campo 1. X, año que renueva, ¿sí? Pues colocamos el año de un ejemplo, 2021, un ejemplo. Si es primera vez, si apenas va a ser la inscripción, año que renueva, 2021, ¿sí? Si es renovación, entonces vamos a colocar renovación, año que renueva, 2021, ¿sí? Esta siguiente columna es ¿para qué? Para el registro de entidades sin ánimo de lucro.
¿sí? Entonces, y este es para el registro único de proponentes, ¿sí? Que ahorita exactamente vamos con el doctor ahorita Gabriel, ahorita después de que yo termine, él nos va a explicar exactamente cómo es más o menos un proceso de contratación rapidito y cuál es la documentación y por qué es importante, ¿sí? Estar inscrito en Cámara de Comercio y por qué es importante ese registro único de proponentes. Nos vamos para la segunda parte. ¿Mm? La identificación. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos piden aquí? La razón social de la empresa. Ojo, porque si nos estamos matriculando por primera vez, no se le olvide que tenemos que con el nombre que nosotros vamos a utilizar no esté, ¿sí? No esté en uso. ¿Sí? Porque si no, no podemos matricularnos. De una de la Cámara de Comercio nos va a decir, no, no se pueden, no pueden matricular, no pueden utilizar ese nombre porque ya está, ¿sí? Entonces nosotros vamos a utilizar un ejemplo. El nombre de nuestra empresa va a ser Soy la Vaca Limitada, ¿sí? Si quiere que la empresa tenga una sigla, entonces automáticamente, ¿sí? Por este lado van a colocar, ¿qué? La sigla. ¿Mm? Ah, pero resulta que es que yo no soy una persona jurídica, sino una persona natural. Entonces, si es una persona natural, ¿qué? Vamos a colocar, ¿sí? Apellidos y nombres y el género, ¿sí? Si es femenino, si es masculino. Esta parte ni la dejamos quietica. ¿Mm? En esta parte de la identificación, ahí sí va la cédula, ¿sí? De la persona cuando estamos registrándonos como persona natural, ¿sí? Entonces diría que la cédula en estos campos, ¿sí? La fecha de expedición de esa cédula, el lugar, ¿sí? Marcamos en este caso cédula, ¿sí? Seguimos más abajo, más para abajo ya. Entonces, viene ya la información de qué, ubicación y datos generales, ¿sí? O sea, ¿dónde exactamente va a estar qué? Ubicada la empresa. Entonces muy claramente dice, dirección principal, ¿sí? Si es rural o si es urbana. La empresa va a estar ubicada en qué? En un local, en una oficina, local, oficina, una fábrica, vivienda, en una finca. Entonces tenemos nosotros que llenar con una X. ¿En dónde? ¿En qué municipio? ¿En qué departamento? Estas casillitas negras no se llenan. Eso lo hace la Cámara de Comercio. El departamento, ¿sí? Localidad, barrio, ¿sí? País, los teléfonos, importante, ¿sí? Esos teléfonos son muy importantes exactamente. O sea, todos estos datos que yo les estoy diciendo, es muy importante que, pues, llenarlos, ¿sí? Porque así nos van a saber dónde nos van a contactar. El correo electrónico de la empresa. Entonces, si la empresa no tiene un correo electrónico, pues tienen que crearlo uno urgentemente, ¿sí? Así no sea empresarial. Ah, entonces soy la vaca limitada @gmail.com. ¿Mm? Entonces, pero lo tenemos que crear porque es algo obligatorio. ¿Sí? Ahora venimos con esta información de notificación. O sea, en caso de alguna demanda o algún proceso, ¿dónde le pueden enviar a usted la notificación? Entonces, dirección para notificación, hay que colocarla, ¿sí? Si es zona urbana, ¿sí? O rural, el municipio, el departamento, ¿sí? Si de pronto donde ustedes se van a ubicar ¿qué le voy a decir? Está por localidad o por barrio, o si es por allá en una finca, entonces en qué vereda es, qué corregimiento, el país, ¿sí?
Exactamente. Los teléfonos, ¿sí? El correo obligatorio. Y si la sede es propia, en arriendo, en comodato de préstamo, ¿sí? Debemos exactamente marcar eso. Pero hay veces dicen, pero yo puedo utilizar la misma información aquí en la parte de arriba que aquí en la parte de abajo. Pues si es la misma, la misma dirección, la mismos teléfonos, ¿sí? Pues, y lo van a ubicar ahí, pues tiene que colocarla ahí, no hay ningún problema, ¿sí? Pero la debe colocar, ¿sí? La Cámara de Comercio, cuando ustedes llenen el formato, esté un espacio en blanco, le dicen por favor, ¿sí? Y siéntese allá y comienza a leer las instrucciones y mire que es que les falta campos por llenar. Entonces, para que no nos devuelvan exactamente qué, pues hay que llenar correctamente eso, ¿sí? No se les olvide que si es renovación, solamente llenamos ¿qué? La Cámara de este formulario. Pero si es matrícula nueva, ¿sí? Automáticamente ¿qué? Pues vamos a tener que llevar la minuta de constitución, las fotocopias de la cédula de los socios y accionistas, del representante legal, ¿sí? Una factura de servicio público donde conste claramente la dirección, o sea, que puede decir del uso de agua, ¿sí? Se debe un prerut, ¿sí? Que eso lo hacen ahí directamente en Cámara de Comercio, lo pueden hacer o lo pueden hacer ustedes directamente el prerut, ¿sí? Toda esa documentación, entonces, si es algo, una empresa nueva, debe ir adjuntado con este formulario, ¿sí? Aquí, las actividades económicas, o sea, ¿a qué se va a desarrollar usted? ¿Cuál es el objeto social de su empresa? ¿Sí? Siempre va a haber una actividad principal, ¿sí? Siempre va a haber una actividad principal, ¿sí? Y deben haber, como mínimo, una actividad secundaria. Si ustedes creen que necesitan varias actividades, pues vamos a ver, acá hay más campos, ¿sí? ¿Para qué? Para colocar otras dos actividades secundarias, ¿sí? Recuerda lo que yo les dije, que muy importante en el momento de realizar la minuta de constitución, que el objeto social sea amplio y suficiente. Que si yo me quiero, si yo voy a vender ropa, ¿sí? Y me cansé de vender ropa, pues pueda vender un ejemplo, celulares. Eso es muy importante porque mi objeto social debe estar. Entonces, también voy a colocar un ejemplo. Una actividad secundaria, la venta de celulares. Listo. La fecha de inicio de la actividad primaria. No se les olvide, ¿sí? Que según la ley nos dice que para personas naturales, ¿sí? Es al mes de haber realizado ¿qué? De haber estado ejerciendo esa actividad comercial. Para personas jurídicas, ¿sí? Es que es exactamente al mes del momento de la constitución, pero es que como ahí hay una contrariedad, porque si yo ya sé a qué me voy a dedicar, exactamente yo ya sé cuáles son mis actividades y sé que yo voy a empezar exactamente, ¿sí? En tal fecha. Yo no puedo esperar en el momento de que yo constituya mi empresa, ¿sí? Realizo la minuta de constitución y radico solamente la minuta, pero no me la van a recibir porque falta el formulario. Entonces, automáticamente yo debo realizar esto. ¿Cuándo voy a iniciar labores? De una vez, ¿sí? Exactamente. Yo soy de los que digo de una vez. O sea, que coloquemos la fecha en que vamos a empezar. O sea, un ejemplo, estamos constituyendo hoy la empresa, listo. El 4 de junio vamos a empezar actividades. Y ahí va a quedar registrado. Muy importante, marcar si es exportador o importador. O si va a ser un usuario aduanero. ¿Sí? Aquí dice que describa de manera breve o resumida su actividad económica. ¿Sí? Quiere decir que usted, como usted muy claramente en la minuta de constitución tiene, ¿sí? Tiene el objeto social a lo que se va a dedicar la empresa, pues ahí muy resumidamente, ahí con lapicerito, ¿qué va a qué? Va a colocar exactamente todo eso, ¿sí?
en partes resumidas, ¿sí? Resumidito, resumidito, ¿sí? Porque ahí no nos va a caber todo lo que vamos a meter en ese objeto social. Bueno, ya pasamos a la hoja 2, que es en la parte financiera, ¿sí? En los términos de ley, pues obviamente que esto hay que llenar. Si apenas se está constituyendo, ¿sí? Si apenas se está constituyendo, pues obviamente solamente voy a tener que mi patrimonio, ¿sí? Y voy a tener mis activos, ¿sí? Solamente puedo tener activo corriente y activo no corriente, y puede tener nomás patrimonio. No puedo tener obligaciones, deudas no las puedo tener, ¿sí? En el momento apenas que voy a constituir. ¿Por qué no puedo tener deudas? Porque es que apenas la voy a constituir y no he hecho transacciones comerciales. Entonces hay que tener pendiente en eso. Entonces solamente vamos a colocar activo corriente, un ejemplo, si los socios o accionistas aportaron el dinero, ¿sí? Activo no corriente, si fue la mente, no fue sino dinero, sino también en especie. Un ejemplo, un socio aportó un vehículo, pues va a tener un activo no corriente, ¿sí? Y aquí totalizamos, ¿qué? El total del activo, ¿sí? Este campo de pasivo corriente se llena en cero, el pasivo no corriente se llena en cero, pasivo total se llena en cero, patrimonio neto, ¿sí? Sería el igual al total activo, ¿sí? Y pasivo y patrimonio sería el valor y total activo. Este balance social es para entidades sin ánimo de lucro. Ahora nos vamos al estado de resultado, ¿sí? ¿Qué hay que llenar? Pues los ingresos, otros ingresos, el costo de venta. Pero como somos empresa nueva, pues estas van en ¿qué? En cero, ¿sí? Si fuéramos a renovar, ya es una cosa muy diferente, porque ahí sí tendríamos activos, tanto corriente como no corriente, tendríamos pasivos corriente y no corriente, ¿sí? Y teníamos un patrimonio totalmente diferente. Tendríamos que, pues, mis ingresos, ¿cierto? Los costos, los gastos, y me va a dar una utilidad o una pérdida en el periodo. ¿Mm? Esta es la información financiera, ¿sí? Grupo de NIF. Cuando no se les olvide que cuando se comenzó a implementar las normas internacionales de información financiera, la ley dividió entre grandes grupos, 1, 2 y 3. Grupo 1, obviamente las empresas grandes, ¿sí? Las medianas y las pequeñas. Entonces usted tiene que exactamente saber a qué grupo va a pertenecer, ¿sí? Entonces aquí le vamos a colocar 1, 2 o 3, dependiendo. Composición del capital, ¿sí? Es nacional, entonces le vamos a colocar. Si tiene parte pública, le colocamos el porcentaje. O si es totalmente privada, pues diría que 100% privado. Que la empresa es extranjera, lo mismo. Si hay participación de las entidades públicas, pues le colocamos aquí el porcentaje, si no el 100% privado, ¿cierto? Exactamente. Indica el porcentaje de participación de las mujeres, ¿sí? Ojo, de las mujeres. Quiere decir que si mi empresa la componen, ¿sí? 10 personas y de la escuela y de los cuales 5 son mujeres, ¿cuánto es el porcentaje de participación de ese capital de las mujeres? ¿Mm? Si es una empresa asociativa de trabajo, pues llenamos esta parte de acá, ¿sí? Importante, estas referencias, ¿sí? O sea, referencias con sus teléfonos, nombres, ¿sí? Tenemos referencias que de crédito y referencias comerciales. En el caso de que nosotros estemos empezando nuevas, ¿sí? Obviamente que no tenemos que ninguna clase de referencia. Si es una persona que jurídica, pero si es una persona natural, ¿sí? Obviamente que sí podría colocar que, pues unas referencias comerciales, ¿sí? O unas referencias, sí, el banco Bancolombia yo estoy pagando un crédito y como yo me estoy matriculando como persona natural, o sea que cuando yo me matriculo como persona natural, obviamente va a salir la Cámara de Comercio, es mi nombre. Entonces yo puedo colocar esto, ¿sí? Acá, estado actual de la persona jurídica, ¿sí?
Lo mismo, código del estado de la persona jurídica. Entonces nos vamos acá, ¿sí? A donde están las instrucciones y vamos a mirar el código ese de la persona jurídica. Miren lo que yo les decía de las NIF, ¿sí? Aquí muy claramente está, ¿sí? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, ¿sí? Exactamente, ¿sí? ¿A dónde pertenecen ustedes? ¿Sí? Aquí, estado actual de la persona jurídica. Marque 01 si es activa, marque 02 si es gay. Preoperativa, ¿qué quiere decir preoperativa? Cuando apenas estamos en la etapa de qué, en el proceso de qué, de montaje, ¿sí? Entonces, si es en liquidación, en concordato, intervenía, entonces acá nos tenemos que venir a colocar esto, ¿sí? Entonces, digámosle que es 01. Número de empleados. Pues si es una empresa nueva, pues apenas no va a tener en este momento empleados, ¿sí? Porque si apenas la estamos constituyendo, pues obviamente no vamos a tener empleados, entonces en este caso 0, ¿sí? Número total de mujeres que ocupan cargos directivos. Eso sí lo podemos hacer, ¿sí? Porque es que resulta, ¿sí? Que cuando se conforma la minuta de constitución, ¿sí? Ahí va a estar, pongámosle, el gerente, ¿sí? Y puede ser una mujer. Entonces automáticamente es un cargo directivo, ¿sí? Número de empleadas mujeres, pues en este caso, ¿sí? Si solamente va a ser una de la directiva, listo, una. Si tiene establecimientos, ¿sí? Tiene la entidad implementada un proceso de innovación, ¿sí? Algo de innovación, pues marcar sí o no. Si es una empresa familiar, ¿sí? Exactamente. Si de pronto va a trabajar con empleados temporales, ¿sí? Pues decir más o menos el porcentaje. Si los socios accionistas, ¿sí? Hicieron los aportes, un ejemplo, en bienes, pues colocar ¿qué? La matrícula inmobiliaria, dirección, ¿sí? Y ya está la parte que sí declaro de que todo esté bien, que cumplo, ¿sí? Exacto. Es aportante al sistema de seguridad y protección social. En este caso, como es empresa, le voy a marcar que sí, ¿sí? Tipo de aportante, o sea, aportante con 200 más cotizantes, es donde yo tengo que comenzar a mirar cuántos trabajadores es que yo voy a utilizar, ¿sí? No, yo solo voy a utilizar 20 apenas, entonces cuenta con menos de 200 cotizantes, entonces vamos a marcar acá, ¿sí? Y acá es nombre de la representante legal, la firma, su identificación exactamente, ¿sí? Y ya pasa toda la documentación exactamente. ¿A dónde? ¿Sí? Pues a la ventanilla de Cámara de Comercio radica toda la documentación exactamente y ellos le hacen la liquidación, ¿sí? Ellos la hacen la liquidación sobre los activos que usted presente y sobre esos activos es lo que le van a cobrar. ¿Listo? Bueno, mire tan fácil que se llena el formulario de la Cámara de Comercio, ¿sí? Entonces, es muy sencillo, muy sencillo. Doctor Gabriel Trujillo, ¿cómo me le ha ido? Mi doctor, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. Bienvenido Me alegra mucho. a Muchísimas esta gracias. sesión. Pues les comenté aquí al grupo, ¿sí? Ellos estudian lo que es contaduría y administración, ¿sí? Es una Ujú. modalidad que está en la universidad exactamente, ¿sí? Sí. Y ellos se van a graduar, hay algunos que optaron, ¿sí? Por hacer las dos titulaciones, se van a graduar de contadores y administradores. Entonces es algo muy Ok. importante. Hay otros que solamente contadores y hay otros que solamente administradores. Ya les comenté que ahorita, ya háblame por unos 10 minuticos, Doc, acabo de exponer el tema y ya usted les dije que para que miraran esa parte de contratación, porque es importante exactamente ese registro mercantil, el RUP, el registro único de proponente, porque es Ok. importante en la parte estatal, que como tú eres de esa parte estatal, que has trabajado mucho tiempo en esa parte, entonces
para que de pronto nos dé una ilustración exactamente de cómo es el proceso, qué documentación se necesita de pronto para un contrato. Entonces, ¿listo? Bueno, te regálame unos 10 minuticos y ya, bueno, mi doctor, ya nos vemos. Gracias. Bueno. ¿Cuánto se me perdió? Vamos a ver qué se me hizo. Bueno. Mire que ya miramos exactamente cómo se llena el formulario, exactamente, muy sencillo. Mire lo que nos dice aquí, qué información financiera debe reportar, ¿sí? Entonces nos dice que la de los estados financieros a 31 de diciembre, si son empresas que vienen ya con continuidad, si es empresa nueva, ¿sí? Debe reportar solamente, ¿qué? Los activos, ¿sí? Activo y patrimonio, lo que yo les expliqué, no más. Pasivo no van a tener, ingreso no van a tener, gasto no van a tener, costo no van a tener, si es una empresa totalmente nueva, ¿sí? Dice que qué activos se tienen en cuenta para liquidar el valor a pagar por la renovación, ¿sí? Para liquidar el valor a pagar por concepto de renovación, mire que solamente tienen en cuenta el valor del activo total, ¿sí? Seguimos con lo que es el registro único de proponentes, ¿sí? Entonces, ese registro único proponente, ¿sí? Es digámosle que es el registro que se hace también ante Cámara de Comercio, que se utiliza exactamente para la contratación estatal, ¿sí? Entonces, ahorita con el doctor Gabriel, él nos explicará un poquito más de eso, qué es lo que contiene ese registro único de proponente, ¿sí? Aquí nos dice que qué información incluye. Pues la certificación incluye la información relacionada con la existencia y representación, la clasificación y calificación, capacidad financiera, contratos en ejecución y ejecutados. ¿Todo eso viene de qué? Todo eso viene en el registro único proponente. Entonces es muy importante que ustedes un ejemplo, que tengan o que estén en la empresa y que de pronto venga, quién sabe de qué documentos se necesita para, ¿qué le decir? Para contratar con el Estado. Ah, no, para contratar con el Estado se necesita ¿qué? No, de tales documentos, sí, necesitas, como tú tienes Cámara de Comercio, entonces hay que registrarse en el registro único de proponentes, ¿sí? Entonces, mire qué tan importante. ¿Sí? Saber todos estos temas. O ustedes directamente, que si de pronto van a licitar con el Estado, ¿sí? Ah, mire qué tan bueno, ¿sí? Ya saber toda esta información. Entonces, vamos a licitar, venga, necesito esto, pum, ya tienen toda la documentación y pueden mandar, ¿sí? Su propuesta exactamente, a ver si se gana ese proceso. ¿Sí? Entonces, mire qué tan importante es. Bueno, en conclusión, pues registrarse como comerciante hace que la empresa funcione legalmente y pueda obtener beneficios y renovar la matrícula mercantil es importante para cualquier empresa, ¿sí? Podemos sacar una conclusión general exactamente, es que cumpliendo con todas esas obligaciones formales, obviamente que nos ganamos la categoría, digamos, de comerciante y podemos hacer cualquier acto de comercio que queramos. Bueno, no se olviden leer el documento de plataforma, ¿sí? Listo.